Bienvenidos a todas y a todos al webinar Amenazas Múltiples y Riesgo Sistémico. Welcome everyone to the webinar on multiple hazards and systemic risk, addressing climate change disasters in times of COVID-19. We will be recording the session. Esta sesión será grabada y tiene interpretación simultánea. En su panel de control hay un botón de interpretación abajo a la derecha. We count with simultaneous interpretation. In your dashboard, on the bottom right, there is a button to switch from Spanish to English. Entonces, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo al webinar Amenazas Múltiples y Riesgo Sistémico, haciendo frente a los riesgos climáticos en tiempos de COVID. Este webinar es organizado en el marco de la coalición interagencial temática, el IBC Issue Based Coalition, sobre cambio climático y resiliencia, la cual es coliderada por UNDRR y el Programa de ONU para el Medio Ambiente. Es la primera de una serie de conversaciones y webinars que estamos organizando en el marco del Issue Based Coalition, de esta coalición temática interagencial, y tendremos otros webinars, otras conversaciones el 3 de junio, organizada por ONU Medio Ambiente, sobre cómo articular respuestas integradas a la crisis de salud, económicas y climáticas en Latinoamérica y el Caribe. El 8 de junio, otra organizada por IOM, Organización Internacional de las Migraciones. El 15 de junio, por otras agencias, también PNUD, ONU Mujeres y OIT. Entonces, recordando a los que se acaban de unir, tenemos interpretación simultánea. We have simultaneous interpretation at the bottom right of the dashboard. There's a button. You can click there to switch from Spanish to English. Tenemos interpretación simultánea y esta sesión será grabada. Entonces, antes de presentar a los panelistas, tenemos la verdad un lujo de panelistas para la discusión del día de hoy. Quisiera darles la palabra muy brevemente a Raúl Salazar, jefe de la Oficina Regional de Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres, Oficina para las Américas y el Caribe, para dar unas breves palabras de bienvenida, y acto seguido directamente a Piedad Martín, en nombre de Leo Hellman, el director regional de ONU Medio Ambiente. Piedad Martín es la directora regional adjunta interina. Entonces, Raúl, te paso la palabra para unas palabras de bienvenida y luego directamente Piedad. Gracias. Muchas gracias, Nahuel. Muchas gracias, colegas que nos están acompañando en esta reunión, y a los participantes de esta sesión sobre riesgos múltiples y riesgo sistémico. Lo había adelantado ya Nahuel en la introducción, que esta es una iniciativa que está construyéndose desde una experiencia que se viene desarrollando desde el proceso de reforma del secretario general, a empezar a hacer una construcción conjunta dentro de los potenciales de todo lo que son las agencias del Sistema de Naciones Unidas para abordar temas que son críticos para nuestra región. Coyunturalmente, digamos, esta situación del COVID-19 nos pone un contexto donde esta colaboración y este conocimiento se vuelve más urgente que nunca, y ha construido quizás el contexto tal vez con el potencial para que esta colaboración nos lleve a una reflexión mucho más intersectorial, mucho más interconectada de lo que en este caso tanto las instituciones públicas como los propios sistemas multilaterales requieren en este momento. Esta reflexión desde el ámbito de lo climático y la construcción de resiliencia es una línea que nos lleva hacia eso, es una reflexión de cómo podemos construir este proceso primero de preparación, pero segundo también para ir construyendo, delineando quizás lo que va a ser un proceso de reconstrucción mucho más resiliente en este caso, que contempla esta interconexión, que contempla esta conexión entre sectores, y que contempla también la necesidad de abordar problemas que son cada vez más complejos e interconectados. Entonces, esta posibilidad que nos da esta alianza, digamos, de las agencias de Naciones Unidas, es un proceso que se inicia
que se da la oportunidad de iniciarlo ahora en el contexto de una crisis, pero que brinda también muchísimas posibilidades de ir identificando esas salidas, esas recomendaciones de política que buscamos lanzar hacia los países que están dentro del ámbito de nuestro trabajo en la región de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias por la participación, muchísimas gracias por el interés en estar con nosotros en esta reflexión. Good morning, colleagues. On behalf of the Regional Director of UN Environment, I would like to welcome you to this series of webinars that are starting today. In addition to what Raúl Salazar already mentioned, I would like to say that we have recently established this issue-based coalition on climate change and resilience, and there are 14 UN agencies participating: ECLAC, FAO, ILO, IOM, UNDP, UNESCO, the UNFPA, UNICEF, the High Commissioner for Refugees, UNIDO, UNOPS, UN Women, and the World Programme. Our aim was to enable us as UN system to work better together to support a coherent implementation of the agendas on the SDGs, the Paris Agreement, and the Sendai Framework. But of course, as all of us have experienced this year, our plans change very much around February, March, and we have revised our work plan and have identified two things: the need to understand and provide recommendations related to the systemic nature of risk and how the COVID crisis is arriving to territories, countries, and communities that face other types of risk: natural, human, political, economic, and social, and how can we provide responses to this systemic risk. And secondly, we want to identify specific elements to link the stimulus packages and recovery strategies and plans that the countries are envisioning to environmental sustainability, climate action, and resilience in order to, of course, build back better, but also build back greener and align the development trajectories to achieve these other goals that, as you know, are very important for the resilience of our countries. So I just want to welcome you to this first webinar, and as it's already announced, we will have weekly webinars for a period of 6 to 8 weeks. So we are really looking forward to the discussion and proposals coming from these innovative webinars, so we can then make them integrated in the UN response and the work that we do at country level. Welcome. Gracias, Piedad. Para los colegas que se están conectando, tenemos esta sesión va a ser grabada y tenemos interpretación simultánea en el botón de interpretación abajo a la derecha del panel. We have simultaneous interpretation for the colleagues who just joined us. There's a button on the bottom right of your panel. Entonces, ahora tengo el placer de presentar al panel de expertos que tenemos y la modalidad de la discusión. Como Raúl y Piedad dijeron, es un tema muy importante, muy actual, y que nos para frente a repensar las políticas públicas de acá al corto y mediano plazo. Tenemos la suerte de contar hoy en día con un panel que nos brindará un balance de perspectivas, tanto a nivel regional como subregional y nacional. Tendremos Raúl Salazar, jefe de oficina de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, Oficina Regional de las Américas y el Caribe. Nos va a dar un overview de la región y conceptual sobre el enfoque sistémico de los riesgos. También contaremos con el doctor Alan Lavelle de Flaxo, que nos hablará de las causas comunes de raíz de la pandemia y otros riesgos. Tendremos a Andrea Grosvenor de CIDIMA, brindándonos un poco la visión desde la subregión Caribe y cómo cómo el riesgo sistémico está
siendo abordado a partir de CIDIMA, de la Agencia Caribeña para Gestión de Emergencias y de sus estrategias subregionales. Contaremos con el señor Enrique Guevara Ortiz, presidente del Centro Nacional de Preparación ante Desastres, el CENAPRED de México, que nos brindará también una perspectiva a nivel nacional, pero también contaremos con un enfoque desde la academia, desde la innovación en la gobernabilidad y las políticas públicas, con el experto de la Comisión Social Económica de la ONU y presidente del Sir Arthur Lewis Community College de San Lucia, el señor Kate Nurs, y también contaremos con una visión desde el sector privado que nos brindará algunos alcances sobre los desafíos que se nos vienen, pero también las oportunidades desde el punto de vista de la comunidad de negocios, con Patricia Gani y Melissa Pierre, de la Cámara de Comercio de Trinidad y Tobago. Entonces tenemos un panel súper diverso y rico, que nos brindarán diferentes perspectivas, y hemos invitado también a nuestro colega y amigo Rodney Martínez. Él es representante de la WMO, de la Organización Meteorológica Mundial para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, que nos estará también brindando algunos alcances desde la perspectiva de la OMM y de su perspectiva personal con su experiencia en esta región, en la sección de preguntas y respuestas. Entonces entraremos en una serie de presentaciones, las cuales he pedido a nuestros colegas que mantengan entre 5 y 7 minutos, para luego tener por lo menos unos 20, media hora de discusión hacia el final. Entonces cubriremos una hora de presentaciones y unos 20, 30 minutos de preguntas y respuestas. Las preguntas las pueden dirigir, hay un botón de preguntas y respuestas, dice Q&A, Q-I-A. Desde allí estaremos levantando las preguntas y tratando de compilarlas de la mejor manera y cubriendo el mayor número de preguntas que podamos. Entonces, sin más, estaría brindando la palabra a Raúl Salazar, que estaría compartiendo la primera presentación. Raúl. Muchas gracias, Nahuel. Voy a compartir una pantalla con ustedes, no sé si la pueden ver ya. Sí. Ok. En principio, entonces, lo que quiero es darles quizás los alcances de lo que es esta perspectiva regional, digamos, con una visión de riesgo sistémico, y por qué consideramos esto como un tema o un eje de análisis, no solo para enfrentar la pandemia, digamos, que nos toca ahora, que es ya un efecto o una crisis en un sector específico, una emergencia en salud, pero más allá de eso, lo que ha originado como una cadena de efectos que está teniendo impacto más allá, obviamente, y claramente para todos respecto a ese sector de salud, que tiene impactos sobre los diversos sectores en los países, las perspectivas de desarrollo regional, en este caso para las Américas, el impacto que esto se prevé tenga en términos de las perspectivas de crecimiento económico en la región y los subsecuentes impactos en lo que puedan ser los recursos de los países para continuar con ese avance hacia las metas que se habían propuesto, no solamente en el marco de Sendai, sino también como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el caso de los riesgos sistémicos, nuestra oficina comenzó a dar un alcance de este tipo de análisis, basado quizás principalmente en el enfoque que el marco de Sendai estaba ya planteando desde el momento de su adopción. En el año 2015, cuando los países plantean las distintas prioridades del marco de Sendai, se da también una importante reflexión sobre lo que
debemos considerar como los riesgos y qué entendemos por los riesgos. Se debe también, hizo una importante reflexión, no solamente en esto, sino también qué significa estos riesgos o el manejo o la reducción de estos riesgos respecto a nuestras expectativas de desarrollo futuro. Estas reflexiones llevaron esencialmente a que el marco de Sendai tenga una característica diferencial, digamos, respecto a lo que fue el marco de acción de GEO, que fue el marco previo desarrollado también por los países para atender esta preocupación del impacto de los desastres sobre el desarrollo. Esencialmente el marco de Sendai introduce quizás el elemento más importante de que la reducción de riesgo de desastres es un elemento esencial para el desarrollo y de que no podemos hablar de desarrollo sostenible si este desarrollo no está informado por el riesgo, pero adicionalmente introduce la idea de que los riesgos son riesgos diversos, son riesgos múltiples, y si uno analiza lo que es el objetivo y el resultado esperado del marco de Sendai, habla en este caso de diversas amenazas que pueden originar este riesgo de desastres, que no solamente se limitan a amenazas de origen natural, sino, por ejemplo, hace referencia también a las amenazas de origen biológico, como es el caso de COVID-19. Esta reflexión, además, no era una reflexión gratuita, es una reflexión que nacía de la preocupación que en 2015 los países llevaron al marco de Sendai, que era una experiencia que se había tenido, por ejemplo, en relación al MERS y SARS en los primeros años de la década, ¿no? En los años 2000. Entonces eso está muy presente y se lleva esta reflexión y se lleva también la preocupación y el llamado a los países a empezar a desarrollar los mecanismos de gobernanza, de conocimiento del riesgo, de protección de las inversiones y de los sistemas de respuesta orientados a esta concepción amplia de riesgos. Los riesgos entonces en este caso se traducen en un análisis o un marco o una aproximación conceptual que ha derivado en este elemento que nosotros llamamos los riesgos sistémicos, que fue presentado en el año 2019, que básicamente lo que están señalando son la posibilidad de encadenamientos múltiples a través de un elemento que inicia esos procesos, que son elementos además que están encadenados, que son además no lineales y que al mismo tiempo tienen efectos en más de un sector. En este caso, el riesgo sistémico, el claro ejemplo de riesgo sistémico es lo que estamos viendo hoy, como iniciaba en esta presentación con el COVID-19. Las reflexiones de este seminario nos piden un poco llevar la reflexión hacia los elementos de cómo, por ejemplo, cambiaría nuestra percepción respecto a cómo estamos organizados para enfrentar estos riesgos, si merece o no una reflexión sobre cómo organizamos nuestros mecanismos de gobernanza a estos riesgos, si son lo suficientemente elaborados para responder a esta complejidad que estamos enfrentando hoy con los riesgos sistémicos, y en este caso también a una reflexión sobre cómo debemos abordar ese conocimiento del riesgo y que nos lleva también a una conexión importante con este vínculo del origen climático, de los distintos elementos de la relación riesgo con medio ambiente que tienen que ser observados y que están, por ejemplo, vinculados a la relación medio ambiente con las sociedades y cómo esta interacción genera un nuevo contexto de riesgos que tiene que ser mejor conocido e integrado también a los mecanismos de respuesta. Algunas reflexiones rápidamente para un poco cumplir con el tiempo que nos pedía Nahuel. Principalmente el riesgo, entonces, este contexto de riesgos múltiples o un riesgo que puede tener encadenamientos nos llega a repensar estos mecanismos de gobernanza y cómo construimos la resiliencia frente a este tipo de riesgos. Debemos entonces comprender que debemos entender mejor esta naturaleza multidimensional de riesgo de una perspectiva sistémica, que involucra que esta reflexión no solamente puede hacerse de un solo sector, sino que involucra que para la preparación de una respuesta, para la articulación de una respuesta por parte de los países, se requiere una aproximación multisectorial y además interdisciplinaria, cosa que no ha sido tampoco una característica de la aproximación regional hasta estos momentos. Por lo general hemos visto que los países han tendido a que los mecanismos de gobernanza sean mucho más interdisciplinarios, pero no en todos los casos. Solamente si uno observa en la región los países que han tenido modificaciones a los marcos legislativos, avanzando hacia esta característica mucho más interdisciplinaria, mucho más amplia de los riesgos,
vemos que probablemente quizás la tercera parte de los países han tenido un avance en reflejar esto en sus mecanismos de gobernanza internos. El resto de países aún continúa con una aproximación mucho más centrada en una base de respuesta tal vez, pero quizás enriquecida con algunos elementos de reducción de riesgos, pero no lo suficiente aún como para abordar esta complejidad que estamos marcando. Esta característica también nos lleva a una reflexión, que justamente parte del análisis que estamos planteando ahora, de vincular un vínculo mucho mayor entre las agendas del desarrollo, la agenda medio ambiente y la reducción de riesgos de desastres. Esta línea, el vínculo climático con reducción de riesgos, mucho más profunda, mucho más elaborada, y también no solamente a nivel conceptual, sino también a nivel de los recursos y a nivel de cómo se abordan estos problemas o esta gobernanza dentro de los propios países. Si uno observar, por ejemplo, que cómo se llevan estos temas a nivel sectorial, no pueden, digamos, tener una estrategia que busca responder a un elemento de tanta complejidad con elementos tan diferenciados, digamos, en la respuesta o en la preparación o en la organización institucional a nivel de países. Creemos que hay una oportunidad importante para que en el marco de la construcción de las estrategias nacionales de reducción de riesgo de desastres se integren estos elementos, sobre todo los que se refieren a las amenazas de origen biológico. Hay muy pocos países que tienen dentro de sus estrategias nacionales de reducción de riesgos las amenazas de origen biológico como un elemento de reflexión o como un elemento que permite integrar la articulación sectorial. Y para terminar, solamente quería mencionar lo que es un poco la evidencia de las distintas conversaciones que hemos venido teniendo a nivel de la región, que nos muestra que principalmente donde ha habido inversiones en el sector social antes de que los desastres ocurran, esto está sirviendo de manera diferencial para cómo las comunidades han podido recuperarse o abordar esta situación de crisis sistémica para dar continuidad a los servicios, para dar continuidad a la llegada a la población en la información. Sistema de protección social, información de tecnología de información, infraestructura de tecnología de información, educación a distancia que se ha venido dando, ha sido diferencial para poder garantizar, por ejemplo, la información, conocimiento y atención a población vulnerable en esta situación de crisis. Son estos algunos elementos que quería dejar. Dejo aquí mis reflexiones para las posteriores preguntas que puedan haber. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Raúl. A todos los participantes les contamos que además de estar grabando las presentaciones, estaremos compartiendo luego estas presentaciones si los presentadores nos dan permiso. Entonces, tuvimos alguna dificultad para ver las diferentes diapositivas, pero intentaremos compartirlas para que puedan contar con ellas. Voy a pasar al inglés. Now we'll switch to English. I want to welcome Andrea Grosvenor from the Caribbean Disaster Management Agency. Andrea is currently Deputy Director at Interim. And well, Raúl posed very critical questions about how we govern complexity, how we govern systemic risk, how we manage this complexity, and as well all the opportunities that lie ahead to make sure that development is risk-informed. In the case of CDIMA, from the Caribbean perspective, Andrea, I hope you can tell us how CDIMA is attempting to govern risk and prepare for the upcoming hurricane season, and how you are addressing this double challenge. So Andrea, over to you for your presentation. Thank you very much, Nawal. Well appreciated. It certainly is a pleasure for CDIMA to be here. I will also try to share my screen. So just give me one moment to see if I can do so. Share my screen. We can see the presentation, and yeah, excellent. Okay, so thank you very much. Again, let me say it's a pleasure for CDIMA to join and to be a part of this process. The UNDRR is a trusted partner, and certainly
today I will say to you that we are conducting, yes, you can see me now. Today we are actually conducting an exercise with our partners, and this is part of our own preparedness efforts and also ensuring that we are involving a number of persons. But because we see that this partnership is very important and this conversation is also very important, we have committed ourselves to be a part of that today. So I will quickly therefore make the presentation. We are dealing with the topic of addressing climate-related disasters in times of COVID-19, multiple hazards and systemic risks. My specific role is to look at comprehensive disaster management and this specific topic. And you would have gotten a very good introduction from Raul, so I will not do a lot of detail on the systemic risk itself, but really to show how it is playing out in the Caribbean and how we are seeking to address this. So basically my presentation will talk about the Caribbean environment. We talk a little bit about the 2020 hurricane season in the context of a COVID-19, some of the challenges and the opportunities. We have a very short time. And really, as I prepared this presentation, I was like, I could talk about this for a very long time, but I am not afforded that privilege. So I will just touch on some topics and I'm sure the conversation will bring out a lot more as well. So first of all, we know that the Caribbean itself is characterized by as a highly vulnerable region. We've had a number of devastating impacts. You've heard about the 2017 events, for instance, and we also would have had the eyes of the world upon the region again in 2019 with Hurricane Dorian, etc. We have these frequent impacts. We also are affected by earthquakes and volcanic eruptions, and also some emerging transboundary threats related to like terrorism, sargassum, climate change, etc. The fact is that while we're talking about climate-related hazards, in the Caribbean, we can't just talk about climate-related hazards. We have to talk about all the hazards that we are facing. So that's why we would have highlighted them here. There are a number of complexities. When we talk about systemic risks, we know that there's not just a single, these things may seem a little bit unconnected, but if you look at them, they're really very much connected. And so there are a number of regional challenges we have in the region, macroeconomic related, low growth and high debt, low productivity and competitiveness. That's also in our countries, poor human development, high poverty and youth unemployment, etc., and crime in some areas, and also the environmental threats that we have, such as these disaster-related challenges with the building codes and some of the poor climate change adaptation tools. So there are a number of issues that we have in the region, and we would have been partnering on a number of these things with the Caribbean Development Bank, and that's why we so acknowledge them in this slide. And we have been told by our scientists, Professor Michael Taylor sits on the UNFCCC, and he's a great Caribbean scientist. He's been saying to us, we can have a future that is marked by the unprecedented, even hotter times, and even drier conditions. And therefore that has implications for the hurricane season and many of the things that we face. And disasters have repeatedly set back our development in the Caribbean. And the poorer of the countries, we are considered middle to high income countries, but that issue does not really address the matter of the fragility of our economies. The fact that even though we are vulnerable, we are fragile. One single impact can set back hard-earned development within the Caribbean region. And so we have the hurricane season outlook. We are expecting 13 to 19 named stormed, 6 to 10 hurricanes, major hurricanes 3 to 6, and that is an above average hurricane season that we are expecting. And this is occurring while we are addressing COVID-19. And the reality is that we are in a multi-hazard environment. It is complex, not just complicated, it's complex. The Caribbean region is coming out of a period of drought. We are dealing with a pandemic, COVID-19. In addition, we are going into a hurricane season that you can see is above normal in its prediction. And this is also bringing on the dry season, the wet season. The wet season will bring with it vector-borne diseases that the symptoms can somehow be aligned with COVID-19. This is your dengue, your chikungunya, etc.
So this is quite complex. And then we have to look into the future, because we're hearing that as a result of COVID-19, supply chains have been affected, and this can affect the supply of food into the Caribbean, which has a very strong and large import base. And so even food security is an issue that we also have to think about for the long term. So this is some of the issues that we have to face against the background. This is some of the modeling that's going on for COVID-19 in the Caribbean. A number of issues have been done as it relates to non-pharmaceutical interventions, etc. But this is where we are in the Caribbean. These are a number of curves that have been produced. And as of today, we have 2,392 cases that have actually been identified within the Caribbean, and we have 91 deaths. And you can see, as we looked at the curves for the Caribbean, we have been doing what we say probably is the proverbial blunting of the curve, because we have been able to undertake these efforts in a way that we have not had the spiral out of control that we have seen sometimes also in other places. But the fact is that the non-pharmaceutical interventions that we've put in place, the stay at home, the social distancing, wear your mask, wash your hands, these things have certainly worked within the Caribbean. So in the first wave, we have done pretty well. However, the challenges are unprecedented. We've had large-scale disasters over the past few years. These unknown infectious diseases like COVID-19 have occurred. We've had unusually extensive flooding and drought in many parts, and there's been damage to some vital infrastructures and systems. I've just talked about the supply chain system that could potentially be affected, difficulties created for traditional risk management and risk sharing actors, because it's not only about the specific impact, but also dealing with this multi-hazard complexity occurring at the very same time. And obviously major challenges for decision makers in government and the private sector. The Caribbean has taken the decision that they would handle COVID-19 collectively, and that has helped us because heads of government, they agreed on protocols for closing down, protocols for reopening, etc. That has really helped the region in being able to manage this crisis. But the whole matter of how do we deal now with the safety and security of persons and livelihoods in this particular situation is an issue. How do we deal with evacuation? How do we deal with shelter management, keeping people safe while socially distanced? How do we address matters of the supply chain, that we do not bring in the virus into communities who don't currently have it? How do we deal with humanitarian workers who are going to be working in the space? These are very complex issues. And then there's the entire economic fallout from the COVID-19, as well as the hazard, the hurricane season impacts that really and truly can affect the whole matter of lives and livelihoods. So there really is a need for urgent action. And I will say to you, therefore, that as we have looked at the comprehensive disaster management strategy that we are implementing, and I don't have time to go through the strategy, but just to say that it's aligned to the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. And this strategy, therefore, seeks to have a safer, more resilient and sustainable CDEMA participating states through CDM. And so resilience is really at the heart of what we are seeking to undertake in the Caribbean region. And therefore, the impact of COVID-19, along with the threat of the hurricane season, is really bringing us back to that integrated risk management approach on which the whole systemic risk management process is really predicated, because these things are not isolated. We see they're cross-cutting things. We tend to look at, and climate change is one of them, we tend to consider disaster risk management and climate change in separate spaces. But conceptually, since 2014, CDEMA has seen a number of these things being integrated. And for as we said, for the unifying theme for CDM is really a resilient Caribbean. So we're looking at being able to prepare as well as mitigate, able to respond, because the nature of climate related risk is that we will probably have to have still a large element on response given the emission of greenhouse gases and the impacts it will have on hurricanes, etc. And then the ability to recover and to rehabilitate. So we're looking at a holistic approach also to disaster risk management. I will say that in terms of the opportunities, so we've talked a little bit about the challenges, about the opportunities. The opportunities are at the strategic
at the operational and strategic level. And I would just highlight one. What the COVID-19 has done, and this is going to go into the hurricane season, it has given us the opportunity at CDEMA to work in a much more coordinated fashion with a number of our actors. I don't have the time to go through this multi-sectoral coordination diagram here, but what you will see is a representation of the Regional Coordination Center that is located at CDEMA and the number of cells that we have identified. And working in these cells are actors at the CDEMA coordinating unit, along with actors at the regional level and as well at the international level, even through the UN, as we seek to pull together information that will contribute to the multi-sectoral coordination and communicating that information to our coordination at the NDCs and other groups, but also on the health side, which is an important dimension, having a specialized core cell that is working with the health sector as we seek to address the multi-sectoral coordination. Many of you will be also familiar with this diagram. It is in the GAR in the chapter on systemic risk, looking at where we are on the disaster management, disaster response, risk prevention, and really looking at how do we live with uncertainty. That's the reality in the Caribbean right now. We're not there yet in terms of how we manage it appropriately, but we are there in terms of the fact that we are in an era where we're living with uncertainty. Uncertainty related to climate-related risks, uncertainty related to those other seismic impacts, and now with a global pandemic, which we have been able to keep out, but really and truly tourism is a major economic earner in our countries. How do we allow our growth trajectories to continue in an environment like this? So we have said already that resilience is at the heart of our CDM strategy. And for us, resilience is about not only being able to build back better, etc., but being able to bounce forward. So we're looking at taking the opportunity of the threats that we face and being able to launch ourselves into the future for being able to achieve our sustainable development goals. And so we had developed a pathway to resilience. We would have been able to have this pathway also endorsed through the global platform, also for small island developing states. And there are 5 pillars. And this really seeks to encapsulate some of the areas to pull together these areas that might not be traditionally thought about together as we move towards resilience, looking at having social protection for the marginal and the most vulnerable, enhancing economic opportunities, safeguarding our infrastructure, having environmental protection, and having operational readiness and recovery. And certainly looking at the enabling environment that would allow us to do so. I want to highlight the whole matter of having good governance and real public participation and youth involvement as we seek to explore and to deal on this path of living with risk. Thank you very much. Thank you, Andrea. That was very comprehensive and very important issues that you raised, how we deal with uncertainty, how this is also an opportunity to strengthen our multi-sectorial coordination. Thank you very much for your time in your very, very busy day. Entonces, volviendo al español, creo que se han levantado temas muy, muy importantes y es muy pertinente ahora que tengamos una visión desde lo nacional. Y tenemos la suerte de contar con Enrique Guevara Ortiz, que es el presidente de la Comisión del Centro Nacional de Prevención de México, que nos va a ofrecer esta mirada de cómo en México se está haciendo frente a estos desafíos dobles y se está intentando gobernar esta incertidumbre. Enrique, le paso el micrófono. Sí, muchas gracias, Nahuel. Muy buenos días, buenas tardes a todos. Voy a presentar rápidamente lo que desarrollamos aquí en México. Desarrollamos una guía para la prevención, preparación y atención de emergencias en el contexto de COVID. De acuerdo a la legislación en México, los riesgos sanitarios también están considerados dentro del quehacer de la protección civil, pero como coadyuvantes, quien encabeza las acciones es el sector salud
y en esta coadyuvancia se instaló un Comité Nacional de Contingencias ante el COVID que está coordinando nuestro coordinador nacional, David León Romero, para todas las acciones de todas las dependencias del gobierno federal, dar atención, pero sin perder de vista que estamos ante la posible ocurrencia de fenómenos que pueden impactar. La siguiente, por favor. Este es el Centro Nacional de Contingencias. Se implementó el sistema comando de incidentes con todos sus componentes para hacer más efectiva la respuesta. La siguiente, por favor. Lo que hicimos en esta guía, digamos ya para presentarlo de manera aterrizada, en forma más concreta, se le enviamos a todos los gobiernos estatales y a todos los gobiernos municipales, así como a todas las dependencias de diferentes sectores del gobierno federal. Lo primero que viene en la guía es esta reflexión de que a lo largo del año estamos expuestos a múltiples fenómenos, sean tanto de origen natural como también actividades humanas. Entonces hicimos este calendario, esta agenda de riesgos, donde por mes presentan las probabilidades de mayor impacto de ocurrencia de estos fenómenos y pues a lo largo de todo el año pueden ocurrir. La siguiente, por favor. Hicimos también, digamos, para que tomaran conciencia, y pues lo saben todas las entidades federativas o los estados dentro del territorio nacional, que estamos expuestos a cualquier tipo de fenómenos. En promedio, en los últimos 20 años, ocurren en México 9 sismos de magnitud mayor a 5.5, hay 15 deslizamientos de ladera, 86 inundaciones, 51 ondas cálidas, nos impactan en promedio 6 ciclones tropicales en el territorio nacional, 7,925 incendios forestales y muchos eventos socioorganizativos que se están viendo magnificados ahorita con la emergencia sanitaria. Algo también importante que queríamos destacar dentro de las autoridades locales es que cerca del 75% al 80% de estas emergencias tienen que ver con fenómenos hidrometeorológicos. La siguiente. Un aspecto también importante a considerar durante esta crisis sanitaria es que muchos de los hospitales que están atendiendo actualmente el COVID y hospitales que no atienden COVID, pero que en el caso de una emergencia o un desastre van a tener que atender a los heridos y a los lesionados por la ocurrencia de algunos de estos fenómenos, están dentro de las zonas de mayor riesgo. En el caso del riesgo sísmico que se muestra en esta diapositiva, en rojo se presentan las zonas de mayor peligro sísmico y están ahí sobrepuestos hospitales que están atendiendo actualmente COVID. Por lo tanto, estamos pidiendo que revisen el plan de hospital seguro para considerar la ocurrencia de estos eventos, además de estar atendiendo el COVID. La siguiente. Lo mismo hicimos para diferentes fenómenos. En este caso es un índice de inundabilidad a nivel nacional para periodos de retorno de 50 años y también sobrepusimos ahí la capa de hospitales COVID. Lo mismo para que tomen en consideración todos los requerimientos que se tienen para la atención de la emergencia sanitaria, pero también en caso de la ocurrencia. Estamos invitando a todas las autoridades a que consulten el Atlas Nacional de Riesgo, donde se tienen mapeados los diferentes fenómenos, donde se tienen mapeadas las vulnerabilidades y donde se tienen mapeados los sistemas expuestos, incluyendo la infraestructura de salud. La siguiente. Entonces desarrollamos esta guía que desde luego la compartimos, donde el propósito es fortalecer las capacidades de las autoridades, tanto nacionales como a nivel local, para prevenir, prepararse y responder ante emergencias que pudieran presentarte, tomando en consideración la emergencia sanitaria por el COVID. La siguiente, por favor. Vienen en esta guía algunas acciones generales que complementan a todos los programas de protección civil que ya tienen elaborados a nivel local y también las dependencias, en combinación con las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud
para evitar contagios y contener la enfermedad. La siguiente, por favor. En este sentido, algunas de las acciones que se están recomendando es modificar ciertas prácticas de los cuerpos de respuesta y de los cuerpos de emergencia. Es muy importante que el personal que está atendiendo las emergencias tome todas las medidas necesarias para evitar contagios, que conozca los procedimientos adecuados para el traslado de pacientes sospechosos de COVID y poder identificar dentro de los albergues los síntomas de personas que pudieran estar contagiadas. También muy importante, estamos recomendando y estamos dando una serie de cursos a todas las autoridades de protección civil sobre ayuda psicológica, porque se está provocando un estrés adicional en el manejo de las emergencias, todo este contexto del COVID. La siguiente, por favor. Algo muy importante que estamos haciendo énfasis, que tengan un inventario de los recursos estratégicos que se van a requerir para atender a emergencias. La emergencia sanitaria está requiriendo ya ciertos insumos, ciertos recursos, pero si a esto le sumamos la ocurrencia de una emergencia o un desastre, es necesario tener identificados estos insumos que se van a requerir, los insumos mínimos para garantizar una operación y una respuesta efectiva y garantizar suministros básicos, particularmente hablando de agua, que en este momento es muy importante. Entonces, las dependencias a nivel nacional, la Comisión Nacional del Agua, está brindando a través de pipas, a través de sistemas de distribución, este elemento vital que se vuelve indispensable ante la atención del COVID y una emergencia. La recolección de basura, la disposición de residuos que pueden estar contaminados por COVID. La siguiente, por favor. Especial énfasis es relevante el tomar estas medidas en los refugios temporales. Para ello, estamos haciendo una serie de recomendaciones en cuanto al lugar y la forma en que deben operar y estas medidas de distanciamiento social dentro de los refugios temporales. El poder tener espacios específicos para personas vulnerables que tengan comorbilidades que se puedan acentuar con el COVID, distancia mínima que debe de existir en los dormitorios, el contar con cubrebocas, con gel desinfectante, jabón, agua suficiente, la preparación de los alimentos, tomar todas estas medidas. Entonces se han hecho este tipo de infografías que se han distribuido a nivel nacional entre los que responden a las emergencias y los que van a operar estos refugios temporales durante la presente temporada. La siguiente, por favor. Y vienen aquí, se resumen de manera muy general, acciones preventivas tanto para los fenómenos naturales como a partir de un escenario de riesgos, tener nuestros inventarios, preparar los refugios, brindar esta seguridad hacia los hospitales, la comunicación que se debe de dar hacia las personas, aprovechar también que la gente está en sus casas. Hemos dado muchas pláticas y cursos para que la gente en sus casas revisen sus riesgos en su casa, preparen lo que llamamos nosotros su plan familiar de protección civil, que identifiquen riesgos, las zonas que brinden mayor seguridad, que tengan su mochila de emergencia, sus papeles, etcétera. La siguiente. También ciertas recomendaciones generales de preparación, o sea, ya previas a la ocurrencia de estos fenómenos en cuanto a los suministros, las medidas en refugios temporales, en hospitales, etcétera. La siguiente. Ya durante la emergencia también vienen en esta guía ciertas recomendaciones para llevar a cabo. La siguiente. Y bueno, con esto de manera muy breve, la guía obviamente se las compartimos, está disponible también en la página del Centro Nacional de Prevención de Desastres y la idea es brindar estos elementos adicionales a las autoridades que están ahorita ya preparándose y que van a atender las emergencias que lamentablemente pues pueden ocurrir a lo largo del año.
Sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guevara. Muy interesante la presentación y nos da unos alcances de las maneras prácticas en cómo se está abordando esta situación. Teníamos una de esas preguntas también en el chat que nos decía cómo cambian las lógicas internas institucionales a partir de este contexto, ¿no? Y creo que tanto SIDIMA, desde su enfoque multisectorial, como lo que usted nos acaba de compartir desde el SENAPRED, nos dan algunos alcances de esas diferentes abordajes en la gestión. Y justamente ahora le voy a dar la palabra al doctor Alan Lavelle, quien nos va a compartir mayores reflexiones sobre qué significa todo esto el riesgo sistémico para las políticas públicas. Doctor Lavelle. Gracias, Nahuel, y gracias por la presencia de todos. Voy a equilibrar el idioma, aunque hablo Spanglish, para hablar en español, porque sé que hay varias presentaciones en inglés después. Y intentaré mantenerme dentro del tiempo, cosa que no es muy fácil dada la magnitud de la tarea. Yo voy a ir por un ángulo distinto. Yo sé que la forma en que está constituida esta sesión es en términos de respuesta y recuperación, que es muy entendible, dado que llegamos a una situación de recuperación, de salir de esto si salimos en un periodo corto. Alan, ¿me escucha? ¿Lo perdimos a Alan? Ahí volvió, doctor Lavelle. Regresó. Lo perdimos por un momento. Pero, ¿se perdió todo el mundo o solamente yo? Bueno. Entonces yo voy a retomar un poco de Hyogo Sendai, donde creciente énfasis se ha puesto en lo que en el último en Sendai habla de la gestión correctiva, prospectiva del riesgo. O sea, es antes de llegar a una crisis que podemos hacer para garantizar que no estamos enfrentando el tipo de situación que tenemos hoy en día, con mucha imprevisión por incertidumbre y falta de preparación por no esperar o que algo como ha sucedido existe. Sabemos que ya hay experiencia de huracán con COVID en Vanuatu, creo que en febrero era el primer caso de una coincidencia. Sabemos que va a ser un problema y si sismos aparecen va a ser peor. Entonces, con complejidad, sinergia y sistémico, sabemos los que tenemos décadas en este tema que hemos ido complicando y haciendo más complejo nuestra comprensión de amenazas. Hemos movido de sistemas monoamenaza a multiamenaza, a compuestos, a complejos, a socionaturales, etc. Entonces hemos paulatinamente aumentado la complejidad asociada con amenazas. Una cosa que hemos hecho también, que no debemos hacer, y que ha sido indicado en varias cosas, es hacer un enemigo de un virus o de un sismo. No es un enemigo. El enemigo es más bien en la sociedad, en los sistemas de gobernanza y como nosotros mismos contribuimos a una falta de control en condiciones en que estos eventos existen. Entonces, no vamos a ir a la guerra con un virus, vamos a ir a reorganizarnos, repensar nuestro papel como seres humanos, colectivos, individuales en la creación de las condiciones que hoy en día sufrimos, que definitivamente muestran lo sistémico en un grado mucho mayor. Entonces, lo que estamos obligados a hacer es volver a reiterar la importancia del concepto de construcción social de riesgo. O sea, que es en nuestros comportamientos, acciones, etcétera, que recibe mucho del problema. Y ahí es interesante que el expresidente Obama, en dos ocasiones, uno cuando lo que estaba diciendo escapó a las noticias, que dijo que cualquier gobierno hubiera enfrentado un problema con este tema, con esta crisis. Pero aquí en los Estados Unidos este es un chaotic disaster, o sea, una catástrofe.
Y hacía alusión a la necesidad de gobernanza y buena gobernanza para avanzar, tanto en prevención, mitigación como respuesta preparativa y recuperación. Y unos días después, en la celebración de fin del año escolar de los colegios, por televisión anunció que este esquema es por underlying risk causes that are in our society prior to the event. Y entonces, él captó lo que es la esencia de una visión desde la construcción social del desastre, donde vamos a volver a algo que hemos estado insistiendo, o algunos han estado insistiendo, primero Hagman, Wickman, Timberlake, en los 80s con la Cruz Roja Sueca, que los desastres eran problemas no resueltos del desarrollo, hasta la más amplia versión de eso, que el riesgo asociado con estos eventos viene de skewed development, desarrollo no bien logrado. Entonces, lo único que quiero hacer aquí, no vale la pena profundizar más, porque yo creo que está en la mesa de todos nosotros, pero el desafío de pasar a un entendimiento desde el desarrollo de la construcción de riesgo y desde el desarrollo para la planificación, la gestión de riesgo, en un sentido mucho más amplio de gestión de riesgo y desastre, es el gran desafío que enfrentamos para evitar este tipo de situación que enfrentamos hoy en día. Entonces, lo que está en juego aquí es lo que llamamos los underlying risk causes, las causas profundas, causas de raíz del riesgo a través de la construcción de exposición y vulnerabilidad y amenazas en sí, que están en común en cualquier crisis. Más y más nos damos cuenta que COVID-19 tiene los mismos underlying risk causes. Puede ser que la expresión es distinta, la forma de operar es distinta, la forma en que el proceso se concreta es distinto, pero básicamente sabemos que mucho está en la desigualdad, la pobreza, la informalidad, la exclusión, la marginación. Entonces, el gran desafío de la gobernanza es tomar cuenta de esto, no hacer de la gestión de riesgo algo separado de, tiene que ser integrado con el desarrollo, pero también tiene que estar integrado con la gestión de problemas de salud, financieros y muchas otras expresiones de riesgo que, aunque parezcan distintos, tienen una ligación absolutamente íntima con el manejo de nuestro tema. Entonces, termino con eso, solamente llamando la atención a algo que hemos dicho durante décadas, y poco avanzamos en concretar en términos de nuevos esquemas. ¿Por qué y cómo esa transición es difícil? En algunos países, como estamos viendo desafortunadamente ahora, corrupción es terrible en muchos lugares. Ya se ha anunciado en muchos países causas legales contra oficiales de gobierno, pero en otros puede ser otras cosas. Identificar qué son los puntos de lanza para entrar en una transformación de la gobernanza es el desafío, porque no todos son iguales. Bueno, con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Dr. Lavelle. I'm going to switch to English. I think it's very, it's a good segue to the next presentation. You know, at that reminder of looking to the underlying drivers and causes and inequalities in the region. So how those play out now looking forward as well. In this sense, I'd like to give the floor to Dr. Kate Nourse, who is an expert at the Economic and Social Commission of the UN, the ECOSOC, and it's also the principal of the Sir Arthur Lewis Community College of St. Lucia, to share his reflections about how we govern these climate-related disasters in terms of COVID, and what does it entail in terms of public policy, particularly going forward. Dr. Nourse, the floor is yours. Oh, thank you very much, Nawel. Can you hear me? Yes, very well. Loud okay, great. I'm going to just put on my, share my screen now so you could see my presentation. And in the meantime, I will, since we have lots of very good and interesting questions in the Q&A section, I will throw one to you, Dr. Nourse, so you can weave it in your presentation. Mm-hmm. What will we do to thrive
in the post-pandemic normal, particularly in the Caribbean? Okay, I get the big question then. Well, in part I address it in my presentation, but let me proceed. Thanks very much for the invitation. I think this is so timely, so critical for us to be exploring this topic. It's something that's dear to my heart. My colleague and I, Michelle Shallery, who's one of the lecturers at the college, have been working on this issue for only the last few weeks. So this is an opportune moment for us to present some of our ideas. A lot has been covered by the other presenters, so I'm going to just quickly go through the slides. Yeah. Please make sure to put it on presentation mode. Oh, can you use presentation mode? Okay. Presenter view. I don't know if that's working. Oh, yes. Is that good? I think that works if you can move forward to make sure that the slides are shifting. Are you able to click on the next slide to switch it to the next slide? Okay, excellent. Oops, I think we lost the screen share, Dr. Nurse. Hello, are you there, Mr. Kate Nurse? Otherwise, we will move on to the next presentation while we wait for Dr. Nurse to come back. Okay, we'll continue then, and we have Ms. Patricia Ghani and Melissa Pierre. Ms. Patricia Ghani is the president of the AmCham, Chamber of Commerce of Trinidad and Tobago. Let's make sure. And this is a great opportunity to have the perspectives of the business community on the roles of the private sector, responsibilities, but also opportunities in this context of systemic risk. So please, Patricia, go ahead, and we'll keep Kate in the line. Thank you. Good morning, everyone. Thank you very much for the opportunity for myself, President of the American Chamber, and Melissa Pierre, our Trade and Investment Officer, to share some of our thoughts from the private sector in terms of private sector's roles, responsibilities, and opportunities in the context of systemic risks from a business sector perspective. AmCham Trinidad and Tobago has always recognized the importance of building resilient economies as a key component to national sustainability, economic growth, and increased trade. We advocate and provide input on public-private initiatives through our partnerships with PAHO, ARISE, and most importantly, our linkages with the Association of the American Chambers of Commerce of Latin America and the Caribbean, the network of 24 AmChams in this hemisphere. As the most tourist-intensive region in the world, Caribbean economies are particularly vulnerable to the effects of climate change, as listed on the slide, so I won't bother to go through because I know we all know this. The disruption that COVID has had on our lives has not fully sunk in as yet, and its consequences for our businesses, organizations, economy, and society will play out over the rest of 2020. As we enter an above-average hurricane season, this will further test our ability to deal with these exogenous shocks.
Both COVID-19 and climate change are regressive, as they affect the most vulnerable populations and small island developing states. Given the scope and magnitude of the global pandemic, we simply cannot afford to not pay attention to climate risks, because as we all know, our minds for the past couple of months have only been on COVID. But really, our purpose today is to really talk about some of the challenges, but more importantly, what are some of the opportunities that lie ahead for the private sector. Although there are great opportunities to expand growth in the Caribbean through trade, investment, and tourism, making business investment disaster-proof decisions is a critical step to encourage private sector to deploy the much-needed people, systems, technology, logistics, and finances as we face the months ahead. We need, as private sector, to continue investments in climate-resilient infrastructure as we transition to a lower carbon future, as these investments can lead to near-term job creation while also creating economic and environmental resiliency. We also cannot underestimate that there's also another opportunity that we very rarely talk about, but it is to build upon the mindset and behavioral shifts that are likely to persist after this crisis, such as working from home to reduce the demands we place on our environment, or more precisely, to shift them towards more sustainable sources. I will now hand over my presentation to Melissa to discuss in greater details the roles and responsibilities of private sector in operationalizing these opportunities. Melissa. Thank you, Pat, and thank you, UNDRR, for the invitation to share some thoughts. So what we've recognized is that there is no business as usual, and there's no return to business as usual. We wouldn't want to anyway, because what we don't want to do is to continue to be exposed to some of the shocks that COVID really exposed it. In terms of the private sector, we recognize that we do have a role around saving lives as well as saving livelihoods. And what we would have seen is that companies would have shifted their production processes in some instances to start making hand sanitizers, gowns, and masks to support the government and the public health sector. We've also recognized that the business models we have today, we have got to tweak them because they leave us vulnerable. What we've recognized that as a private sector, we need to work together with government, we need to work together with academia, because we need to be able to understand risk before we make specific decisions. And we really feel that having conversations, and as AmCham, where a lot of what we do is a lot of advocacy, allowing governments to understand some of the longer term issues before we decide on infrastructure, healthcare, is really important in moving forward. We've recognized our supply chain have been disrupted, and really what it is we need to do really is look a little bit closer to see where we can integrate more, for example, in terms of the Western Hemisphere, and even more specifically CARICOM, to see where we would be able to get some of these imports, because we're heavily reliant as a region on extra-regional imports. Of course, an organization like AmCham, which represents other businesses, can work with farmers, because part of what we would need to do there for us to be able to use the inputs locally and regionally would be to address things like the sustainability of the supply from farmers, as well as sometimes the quality of the supply that we're getting. We need to also build resilient firms. So we need to, on one level, build resilient firms. And what we've been doing as a business chamber is that we have been working with with SMEs in terms of doing business continuity plans, having them understand pandemic plans, and really working on those plans. We also have energy sector, and how they operate really to some extent is that a lot of their smaller suppliers have to present these business continuity plans, and therefore what they do is that they help them, in fact, they help them deal with some of the gaps that they may have, because what we recognize is that this pandemic affected a lot of our companies, but of course these SMEs were more disadvantaged than others, because many of them
may have been prepared for a hurricane, may have been prepared for flooding, but they definitely weren't prepared for a pandemic. As AmCham, we're also going to continue to foster amongst companies looking at digital channels and continuing to rely on telework, continuing to rely on digital transformation. And in so doing, we've been providing training for companies as well as around cybersecurity, because we've recognized that as businesses moved online, so did a lot of the threats. We also want to look at it is an opportunity now for us to integrate renewable sources of energy in terms of what it is that we're doing. As a responsible private sector organization, we have been communicating to employers and to employees and civil society. We have put forward a plan in terms of a return to work. We have put that as well as on our website, so companies know what are some of the things they need to do to continue to work safely. We will be encouraged through our HSC committee and a lot of the work that we're doing, that whole recycling, reducing, as well as reusing. We want to continue to work with the government, as well as recognize that for us to really accomplish building resiliency, we need a regional approach. It's not just about a local approach, it's not just private sector, but we need to work with government, and we need to regionally look at how do we build resilience. And really, just to conclude, we have two thoughts really, and this came out of a conversation I was having with my CEO. When we looked at the vulnerability index, it's something we've been talking about as CARICOM, but is this the forum for us to start lobbying for it? And should we as a RISE take the opportunity to write the World Bank and say, let us look at the vulnerability of these countries and their ability to actually be resilient and actually bounce back? Because one disaster essentially wipes out our GDP. So using simply GDP per capita to measure the success of a country, it really isn't good enough, because it puts us at a very vulnerable position. And again, we need to look at what are some of the new sectors for growth. I think we can, looking at what the Caribbean would have done in terms of COVID and learning from what we would have seen, because COVID came across to this side of the world much later than it would have started across in Asia and in Europe. And we would have learned based on what we saw happening there. And therefore, to a large extent, our governments on this side of the world, especially within CARICOM, have been doing really well to manage the whole COVID situation. And does that create for us some sectors for growth, given that we've had to close our borders? And in doing so, we have affected something like tourism, which we have a lot of our countries are very highly dependent on tourism dollars. So is it that we can in fact encourage travel amongst the Caribbean countries? Is it that we can look at a sector in terms of encouraging whether it is retirees to look at the Caribbean as a place to go? Because if we don't get a cure for COVID and COVID becomes part of our natural landscape, persons at risk, our aged population, is the Caribbean a place really to consider? And really for us, the only response we need to do really in terms of building resilience is to do that through collaboration. And that's it. I'll hand it back over to you, Narul. Thank you, Patricia and Melissa. Very important to underline how public and private sectors to work together to design development paths, how we are not going back to business as usual, and what does that mean in terms of understanding risk, but as also in terms of opportunities for developing new sectors. We have Dr. Nurse back, and over to you for the presentation. Okay, thank you very much. Apologies for what happened. I don't know, there was a glitch. And so I'm going to share my screen and see if it works this time. Right, can you see it? Yes, okay. Please go ahead. Okay, great. Yeah, so my presentation is focused on public policy and innovation governance, addressing the climate-related disasters in the context of COVID.
I think we need to define COVID as a long-term scenario. And so it's about coexisting with COVID as we proceed. So I think there's a clear case for us to talk about public policy and innovation governance in the Caribbean context in relation to COVID for a number of reasons. One, COVID highlights several of our systemic risk and systemic vulnerabilities. And the list is long. So for example, we already know that the region has one of the highest levels of risk associated with disasters. This is data from UNDER, and you can see several Caribbean SIDS in the upper end of the quartile for disaster risk and so forth. But the Caribbean is also the region with the one of the highest climate hotspots. Also the region that has one of the highest rate of chronic non-communicable diseases in terms of health profile. The region has one of the, from an economic standpoint, one of the highest dependence on tourism, one of the highest dependence on remittances, one of the highest problems associated with food imports, and so on. So what COVID is doing is highlighting all of these vulnerabilities. And so COVID in itself is not the problem. It is the thing that is highlighting the limitations in the Caribbean economic and social context. It's also highlighting, and this is an interesting diagram from an Economist article in 2018, which illustrated the impact of Hurricane Irma on several Caribbean territories. What's interesting is the data that they put together, for example, in terms of the damage and so forth. And what you notice that for really small countries, one hurricane can knock out 100% of the GDP, 200% of the GDP, as we saw with Hurricane Ivan in the case of Grenada in 2004. And this is directly related to the debt load that we see in Caribbean countries. And so, for example, yesterday there was a presentation from the Inter-American Development Bank on these issues of climate change and disaster. And one of the comments was very interesting, is that international aid historically has accounted for no more than about 3% of the disaster response. As much talk about the importance of international aid, it has only accounted for 3% of the disaster response. So it means then we need to find other mechanisms to both to finance our ways out of these problems, as well as to reframe our economies and make them more resilient. The experience with Vanuatu just recently with Cyclone Harold, I think is a very, provides us with a test case for dealing with COVID. And in one of the reports from UNDER, you all talk about both the response challenges as well as the policy innovations. And I want to focus on some of the policy innovations that were highlighted. So this dealing with a specific disaster in real time. So enhanced multi-hazard disaster preparedness, be proactive in terms of dealing with the vulnerabilities from the hazards, developing an integrated disaster risk governance framework, et cetera, dealing with first responders, frontline workers. And last, they talk about game change in terms of the model of international assistance. So I wanted to jump off from there to highlight a couple things. For in the Caribbean context, what we know is this. The IMF estimates that, that we'll lose as much as 6.2% of our GDP for 2020, which is the highest loss in half a century. It's more likely to get closer to 10% when we calculate all the costs and the losses. And then, so if you add on top of that, the losses from hurricanes this season, we may well be talking somewhere closer to 15% and thereon. So really, 2020 is going to be a pivotal year for a number of things in terms of the Caribbean historical economic context. You then add to that the problems with global value change disruptions that we talked about earlier, the border closures, therefore impacting on tourism and travel.
and then the loss of remittances coming into the region because of loss of life and livelihoods among our diaspora. And this is important. Our diasporic communities have often been our key first responders to whether it's a flood in Guyana or an earthquake in Haiti. And their resources have been more significant in terms of addressing some of the core issues at the household level during a crisis. When you look at the specificities of a crisis, we need to be talking both, I'm using hurricanes here, pre-hurricane, during the hurricane, and post-hurricane. And what we've noted is that most of the loss of life can actually occur in the post-hurricane scenario, as we saw with Puerto Rico, for instance. So that was a really telling of how the post-hurricane scenario from a public health standpoint has become even more important. So how can people wash their hands, maintain hygiene when there is no water available or no electricity? All the public utilities are knocked out, no telecoms, etc. And this could run on for weeks, if not months. And so what we're talking about is a potential major disaster scenario. This calls for, as our colleague from SEDIMA has indicated, a multi-agency, interagency approach for both adaptation and mitigation, and a sector-wide approach. But really, I think now have to be thinking about a lead agency that will deal with the intersection between health and climate change and disaster preparedness. Because these have become so co-joined now as a result of COVID. So, I mean, there are a couple of recent institutional innovations in the region, a disaster resilience center. We've set up a Caribbean Climate Smart Coalition, and there are other initiatives that are taking place. We need to really do a full examination of where they're at, what are the capabilities, and so on. But I want to come to the question that you asked before I was cut off earlier. Like, what shall we be doing? I think there are some key areas where we could make some significant gains, and I'm happy now that I'm presenting after the private sector, because I think that we now have to shift the development model in the Caribbean away from its traditional moorings, which, as I indicated, has several areas of vulnerabilities and have been for a long time. So the crisis presents an opportunity for us to move towards a low carbon economy, focus on renewable energy, promote the green and blue economy. Those are just some examples. But when it comes to things like trade policy, we can ensure that we have trade facilitation for environmental goods and services, because many of these goods and services that we need, we don't produce them ourselves. We need to be able to import them at a tariff-free or low tariff levels. We also need to be doing some R&D on climate smart technologies of our own. So bringing them particularly to scale for small island developing states. For me, the big kicker comes from what we call strategic government procurement. This is one of the strategic advantages we have in the region, which we haven't been exploiting in a sophisticated way. Most Caribbean countries are operating somewhere between 25 and 50% of their GDP comes from government expenditure. It means then that the government is the key driver, not only of the economy, but the driver of any potential areas of innovation. So for example, if every government building was required to become a climate smart building, almost overnight, you've created a whole sector that can drive the economy in new areas, new forms of employment, green jobs, etc. That for me is where we need to be moving and take the bold step to shift in that direction. The other area, because tourism is so important to us, I think we need to reconfigure the tourism sector. And there are two key opportunities that arise from the current scenario. One is to begin defining ourselves as carbon neutral zones, particularly in the tourism sector. This can be done by ensuring that every tourism operation
has everything from solar and other renewable technologies to rainwater capture, to LEED buildings, you name it. All these technologies are very mature, easily accessible, and so we need to fund hotels to get them to that point where they can implement all of these measures and generate a whole range of new jobs in the tourism sector. I think we could also, based on the success of our health agencies, move towards defining ourselves as a COVID-19 free tourism zone. I know this is a bit touchy. I'm taking with a grain of salt, but it links to some of the other things that we need to do. One, shift to low volume, high value added tourism. This is a shift, significant shift from what we now have as commodity tourism, where we have bring in lots of tourists, but the retention of value added is very low, somewhere between 10, possibly 12% of expenditures. We need to bump that up closer to what Costa Rica has, which is closer to 50%. Need to be more pro-poor, more eco-friendly, so coastal community tourism needs to be enhanced, heritage tourism, festival tourism, educational tourism, as well as health and medical tourism are some of the growth areas, so we can diversify within tourism to make the changes necessary. I'll end on that note and invite any further questions or comments. Thanks very much for the opportunity to present. Thank you, Dr. Nurse, for sharing those ideas with the participants. There's food for thought there. And so we have completed the list of presentations. We're running out of time, but I've been looking at the questions. Many of them, I understand, have been responded to or covered during the presentations. But there's still some of them that are worth perhaps bringing up, and I'll switch now to Spanish. Algunas de las preguntas que voy a tratar de que cubramos en muy pocos minutos. No quería dejar de invitar a nuestro colega y amigo Rodney Martínez, representante de la Organización Mundial Meteorológica para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Rodney, ¿cuál es la visión desde tu perspectiva? Y hay dos preguntas que tal vez pienso que podrías incluir en tus reflexiones. Una es, ¿cómo promovemos y financiamos la evaluación de riesgos sistémicos en países donde la falta de información, de disponibilidad de datos, es el problema? ¿Y qué significa estos contextos de riesgo sistémico para los sistemas de alerta temprana? Bueno, muchas gracias, Nahuel. Buenos días con todos. Realmente había preparado unos cuantos slides, pero voy a aprovechar el responder estas preguntas para poder transmitir a ustedes algunos mensajes claves. Uno de ellos es que la crisis del COVID definitivamente, y como lo dijeron los expositores, va a cambiar para siempre los esquemas de trabajo. Y uno de ellos tiene que ver con la información. Definitivamente nosotros no podemos continuar toda la vida reflexionando solamente cuando vemos problemas que por décadas se siguen arrastrando pese a nuevos abordajes, nuevas propuestas. Y uno de los grandes desafíos que tenemos en nuestra región, en Latinoamérica y el Caribe, es la dispersión y la fragmentación de esfuerzos. Y eso también tiene que ver con la información. Y lo que notamos muy frecuentemente es la superposición de proyectos liderados por diferentes cooperantes, diferentes agencias, y finalmente eso crea una mayor dificultad para el acceso a los datos y a la información. Entonces es importante, y yo creo que el COVID nos está dando la oportunidad de renovar esquemas, de cambiar esquemas de trabajo, de interacción, y por supuesto de establecer realmente acciones colaborativas de verdad y sostenibles. No podemos nosotros pensar en esquemas de gobernanza del riesgo sistémico desde arriba hacia abajo, formulando papeles, generando decretos o generando instrumentos de política pública si no han sido construidos desde abajo con los actores. Y yo creo que eso está pasando ya con el COVID. Estamos intercambiando más información y nos damos cuenta de la riqueza de información que tenemos, no solo los datos meteorológicos. Y para hablar un poco del contexto meteorológico, el Caribe
y Latinoamérica en general tienen grandes fuentes de información climática, meteorológica, que nos permitirían no solo actuar en la respuesta inmediata con los pronósticos de tiempo, sino también en la escala climática, Climate Related Disasters, es decir, con meses de anticipación para tener un adecuado planeamiento de operaciones y una preparación temprana. Pero para que eso ocurra, necesitamos tener un sistema, una plataforma integradora, pero democratizada. Y yo creo que en ese sentido, el nombre de esa aproximación que estamos trabajando en el Caribe y en algunos países de América, en conjunto con NDRR y otras agencias, es el denominado pronóstico basado en impactos. Y yo le apuesto, creo que le apostamos a esta herramienta porque se convierte también en un mecanismo de integración de las instituciones, de integración de la información y que fomenta la cultura de trabajar en conjunto para ir reduciendo la fragmentación. Si nosotros no cambiamos la forma fragmentada de intervenir y de trabajar, no, lo que hacemos es contribuir más con esa falta de respuesta cooperativa e integrada que necesitamos para los riesgos sistémicos. Entonces, eso se traduce en la fase de preparación, en la respuesta y, por supuesto, la reconstrucción. Los datos tienen que ser compartidos, pero siempre y cuando se agregue valor. Y de esta operación de intercambio yo creo que podemos sacar una gran oportunidad. Eso finalmente, Nahuel, un poco para responder eso. Segundo, que hay en la región tenemos todos los recursos dispersos para hacer esto realidad. Y no necesitamos comenzar con algo complicado, sino con algo práctico. Necesitamos urgentemente pasar de la reflexión a la acción. Y en ese sentido, pues como nos sentiríamos muy gustosos de poder contribuir con esta coalición que está trabajando en la región y poder contribuir de la mejor manera desde nuestra perspectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronnie Martínez. La verdad que son muy, muy pertinentes tu contribución y tus reflexiones. Nos da mucho que pensar y nos pone a trabajar. Tengo un par de preguntas para el señor Guevara relacionadas al tema de capacidades institucionales, ¿no? ¿Cómo asegurar esas capacidades institucionales a nivel local y cómo llegar a las comunidades alejadas y más vulnerables, teniendo en cuenta este desafío para personas que viven la economía de subsistencia entre las diferentes prioridades relativas a su seguridad? Entonces, ¿cómo hacemos frente a este desafío de llegar a los más vulnerables y a las capacidades institucionales en los niveles locales que eso requiere? Señor Guevara. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Cómo pasar, digamos, de la conceptualización y esta nueva visión que se debe de llegar entendiendo cómo se construyen los riesgos y que las acciones que llevamos a cabo, las personas, las decisiones que se toman van impactando? Eso, cómo aterrizarlo en lo local, yo creo que es el gran desafío. Sin lugar a duda, estas políticas nacionales y las estrategias nacionales deben de converger con las acciones a nivel local. Y la capacidad que hay a nivel local está muy diferenciada en nuestros países. Y la vinculo a una pregunta que hacía por ahí Gonzalo de la Peña, si las autoridades locales tienen esa capacidad de responder. Y está diferenciado. Hay comunidades muy desarrolladas que tienen los recursos, pero hay comunidades que inclusive ni siquiera tienen los medios de comunicación con el exterior. Entonces ese es el gran reto. Y lo que hay que ir haciendo es una de las estrategias que estamos llevando aquí a cabo en México con ARRISE, con el PNUD, es apoyar desde lo local, en fortalecer esas capacidades, pero con una nueva visión. Si nosotros pretendemos llegar a las comunidades en lo local, hablarle de riesgos, de periodos de retorno, de vulnerabilidades, en sus mentes están presentes otras preocupaciones. ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a subsistir? ¿Cómo mantengo a mi familia? Entonces debemos de incorporar en la cultura y en la idiosincrasia a nivel local como el hecho de
atender los intereses prioritarios que ellos tienen, cómo incorporar estas acciones de la gestión del riesgo y viendo las acciones de gestión del riesgo como finalidad el bienestar y el desarrollo humano. Si nosotros llegamos y hablamos de que yo voy a salvar tu vida y voy a salvar, no. O sea, ¿cómo voy a lograr que tengas un mejor modo de vida? ¿Cómo voy a garantizar tu subsistencia y la de tu familia? ¿Cómo ir incorporando en esa mentalidad acciones para que se vuelvan una práctica cotidiana, una forma de vida de las personas? Mientras no logremos que las personas se apropien de esta visión hacia futuro, no vamos a cambiar la forma en cómo se van desarrollando sus actitudes, sus acciones. Deben de ya formar parte desde la infancia como una forma de vida, garantizando un desarrollo, el respeto a los derechos humanos, el garantizar. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Es sencillo? No. Ese es el gran reto que tenemos, yo creo, todos los países, cómo aterrizar en lo local con acciones y modificando conductas y hábitos de las personas con miras a buscar un desarrollo con dignidad, un desarrollo sostenible y el bienestar de las familias. Muchas gracias. Doctor Lavelle, no sé si sigue ahí. Se nos plantean desafíos de la reflexión a la acción y también de la acción a la reflexión otra vez. Hay preguntas tendientes a, ¿es el momento ahora de realmente implementar los marcos que hemos construido, que ya tenemos, tal como están, o de implementarlos de una manera diferente o de crear nuevos? ¿Cuál es en unos pocos minutos, cuál es su perspectiva sobre esto? Pues, yo creo que lo que Enrique acaba de decir, ¿aló? ¿Sí? Lo que Enrique acaba de decir de comunidades, de sus necesidades, de sus actitudes hacia el riesgo, automáticamente nos hace pensar que tenemos que pensar de distinto e integrar las cosas de forma distinta. Desafortunadamente, uno de los grandes hazañas de la civilización sobre los años ha sido dividir cosas que están relacionadas. Comenzó con disciplinas, con sectorización, con gestión de riesgo, que realmente es gestión del desarrollo sostenible, etc. Y pasamos la vida recuperando lo perdido por una falsa imagen de la totalidad. Entonces, para mí, yo sé que no es fácil, pero la evidencia es que no hemos progresado. Y ustedes en UNDRR con el GAR lo han dicho, en dos o tres riesgos crece mucho más rápido que nuestra capacidad de intervenirlo. Y una gran parte de eso es que estamos esquivando ciertas cosas que parecen, hasta uno se aburre en decirlo, ¿no? Que parecen obviedades, que es la interrelación de cosas. Y como dijo Enrique, cuando tú tenés dos tipos de riesgo, como de desastre de huracán o de un COVID, que aparecen cada 10 años, 15, 5 o 3, y diariamente estás viviendo riesgo cotidiano, es obvio que comienzas con riesgo cotidiano y no riesgo de desastre. Entonces, toda la gobernanza tiene que comenzar desde abajo, con consideraciones de desarrollo, sostenibilidad, incorporación, reducción de desigualdades, etc. Y yo sé que suena como ese no, ¿y cómo pasamos a eso? Yo no sé, pero si no pasamos a eso, la conclusión es clara, es el seguimiento. Y este de COVID como una esperanza para cambio, la Segunda Guerra Mundial no cambió nada realmente, reforzó un proceso en camino. La gran contaminación de español, la gripe española, dejó al mundo casi en la misma posición en términos de valores, actitudes. Entonces, no quiero ser cínico, pero tampoco, más allá de cambios en individuos, por ejemplo, en mí, yo he cambiado, yo ya no viajo tanto, ya decidí. Pero la sociedad como un todo, si va a cambiar, es otra cosa. Y ahí sí hay un gran debate. Pero bueno, ahí lo dejo para no absorber el tiempo. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, sí, la verdad que mucho food for thought y un nivel de presentaciones y de contribuciones que da para mucho más, aunque ya estamos pasados 15 minutos de la hora. Entonces quería dar la oportunidad a Raúl de dar unas palabras de cierre. Y bueno, es una conversación que continúa. Tenemos dentro de la coalición de cambio climático y resiliencia una serie de webinars. Y por supuesto, in between también trabajando muy fuertemente para tratar de hacer ese cambio que consideramos importante. Raúl, te entrego el micrófono para tus palabras de cierre. Muchas gracias, Noel, y muchas gracias a los colegas y las intervenciones que han tenido. Creo que la idea de una reflexión sobre un tema que de por sí es complejo, como los riesgos sistémicos, que son transfronterizos, que son no lineales, que están subestimados además por como estamos viendo muchas veces en lo que es la política pública, ¿no? Y lo que hemos desarrollado para afrontarlos. Creo que esto nos está abriendo muchísimas líneas de trabajo, creo que nos abre muchas líneas de cómo abordar esta construcción, estos esquemas para abordar la gobernanza del riesgo, que requieren nuevamente un enfoque mucho más interdisciplinario. Creo que el enfoque de trabajar, por lo menos desde el pilar de cambio climático y resiliencia, apunta hacia esa reflexión. Creo que nos quedan todavía preguntas importantes. Creo que como oficina, y esto es una reflexión también que queda abierta para todo lo que constituye quizás el pensamiento que se ha generado en la región y que se refleja además muy claramente en lo que es hoy el marco conceptual de la reducción de riesgos. Creo que es un reto para la región, es para el globo, pero para la región en particular, porque tenemos esa capacidad propositiva de desarrollar estos conceptos. ¿Qué marco para esta gobernanza que requiere esta intersectorialidad, esta mayor comunicación, esta mayor interacción del conocimiento, ¿no? De la ciencia con la toma de decisiones políticas? ¿Cuál es el marco que proponemos para esta gobernanza? ¿Qué vamos a sacar de esta experiencia? ¿Qué quisiéramos proponer desde la región para el mundo? Creo que hay muchísima capacidad para hacerlo. Este pilar es un punto de entrada importante. Estas reflexiones que tenemos ahora creo que nos ponen en esta línea, ¿no? Entonces creo que vamos quizás por una expectativa que creo es grande de qué podemos contribuir como región, pero es una expectativa también basada en una realidad que ha sido la experiencia previa, la capacidad que tiene la región para generar este pensamiento, ese conocimiento y experiencia que hay acumulada. Nuevamente, muchísimas gracias a todos nuestros colegas que han estado en el panel, a las personas que han estado participando en esta reunión y a los colegas de ONU Ambiente que están compartiendo este esfuerzo por esta agenda compartida para la construcción del pilar. No sé si está todavía Piedad ahí, pero sí me gustaría dar un espacio para también unas pequeñas palabras de cierre. Adelante, Piedad. Sí, aquí estoy. Buenas tardes, buenos días a todos, casi tardes en Panamá. A mí también me ha parecido unas reflexiones muy interesantes. Hemos tomado nota de varias cosas porque la idea, como comentaba al principio, es poder desarrollar opciones de política concretas. Yo creo que de aquí hay muchos aprendizajes, que era la idea de poder tener ejemplos concretos y aprendizajes ya prácticos que podamos compartir y promover desde Naciones Unidas. Así que me ha parecido súper interesante. Creo que hay mucha reflexión en la región, que es muy bueno que vaya hacia arriba y que también vaya hacia abajo y que podamos ir alimentándonos en estos enfoques de abajo arriba que comentaban, con los que comparto totalmente, ¿no? Así que, bueno, esperamos verles en otros webinars a lo largo del mes. Vamos a irlos anunciando y también compartiremos los materiales y esperamos seguir contando con su retroalimentación. Gracias a todos los panelistas y a los participantes. Bueno, entonces, gracias a los más de 350 participantes que se nos han unido a esta conversación. Como dijo Piedad, los materiales estarán compartidos, la grabación de la conversación y los materiales online. Ya les haremos llegar esas informaciones. Muchas gracias a todos los presentadores y bueno, seguimos la conversación.